Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Bienvenidos. Vamos a hablar del procedimiento administrativo de ejecución. Damos la bienvenida vía telefónica a Fernando Fierro Leiva, presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses y también director general de Firma Fuerza Legal. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Contento de saludarlos y te platico así rapidito. Mira, yo pensé que esta llamada te la iba a contestar de las oficinas de tránsito municipal. Ajá. Porque hoy me pasó algo que quiero compartir así rapidito. A ver, adelante, Pues Fernando. hoy, así con toda honestidad, te digo que hoy cometí una infracción. Me estacioné donde no debía hacerlo. Fui a desayunar temprano con el presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que aprovecho para saludar, el César Melo Valdés, y me estacioné donde no debía. Cuando salí, pues ya no vi mi auto, y me imaginé rápido que pudo haber sido eso, porque tuve mis dudas al momento de si me estacionaba o no. Ajá. Y bueno, pues dije yo, es justo, cometí una infracción, pues la grúa se llevó mi auto. Ya me dijeron que sí. Y bueno, lo que sí yo empecé a lamentar un poco, dije, híjole, voy a perder unas 2 horas, no voy a tener tiempo para preparar el tema ahorita, algo, pero una estrellita antes de que me marque Manuel. Y para mi sorpresa, fui muy bien atendido en tránsito, en menos de 15 minutos yo ya estaba con mi auto de regreso, pagué la multa correspondiente, fui muy bien atendido por unas señoritas ahí que nos atendieron, la señorita Berenice, la NAE, los agentes Rito y Edgar, las señoritas de caja. Muy rápido pagué mi multa, me entregaron mi auto y salí con una sensación grata de ver pues la fluidez con que se dio las cosas, con la sensación de que me recordaron pues una lección de vida, que tenemos que respetar las leyes, los reglamentos, ser respetuosos. Y me di cuenta pues que mucha gente se queja a veces porque no estamos acostumbrados, Manuel, a cumplir con las leyes, o a tener autoridades que hagan cumplir las leyes. Cometemos, y eso es lo que se necesita. Si cometemos infracciones y luego nos enojamos, ¿no? Ándale, aparte, te estacionas donde no debes, andamos invadiendo el espacio para la gente discapacitada, y eso nos vuelve arrogantes a veces, prepotentes. Pero cuando la autoridad se erige sobre nosotros y nos dice, mira, espérate, tú no tienes por qué actuar en menoscabo de los derechos de otros, y nos hacen, y nos aplican la norma, pues eso nos educa como ciudadanos y nos hace gente de bien, y es lo que necesitamos. ¿Cómo te sientes, Fernando, después de haber cometido la infracción? ¿Cómo te sientes? ¿Qué lección de vida te deja esto? Es un aprendizaje, que las reglas hay que respetarlas, que a veces se nos olvida, porque hay consentimiento, porque hay desdén a la hora de aplicar las normas, por el soborno, por la corrupción, y te digo, eso nos hace ir, que se vaya degradando nuestra sociedad. Hoy no, pues hoy me siento bien, salí contento porque simplemente me di cuenta que cometí un error, que ya no lo voy a volver a cometer, y que hay autoridades que hacen valer eso bajo un procedimiento sencillo, transparente, rápido, sin insinuaciones de nada. Salí contento, Manuel, y quería compartirles ese tema. Muy bien, pues entonces hay que estar más alertas ahí de no cometer infracciones, porque sí es engorroso ir hasta las oficinas de tránsito que están lejos del centro. Yo creo que hiciste más tiempo en trasladarte que en lo que te entregaron el automóvil. Sí, fíjate, fue más el traslado, porque el otro fue muy ágil. Sí me dijeron los agentes de tránsito ahí que así es rápido, pero que cuando esto sucede más tarde, sí, ahí sí tendría que tomar el ayuntamiento una medida, porque se va el personal de tránsito de cajas donde te califican las multas. Sí. Y hay gente que pues cuando le quitan su carro, pues llega en un Uber, en un taxi, llega
le raite, Sí. lo dejan y se van, y resulta que ya no puede pagar ahí, tiene que regresarse caminando hasta las oficinas No, sí, es... municipales. Entonces sería muy valioso que dejaran guardia por la noche para que la gente pague, además con el peligro que representa, ¿no? Así es. Así es, ¿verdad? Para que esa fluidez sea durante todo el día. Todo el día recogen autos mal estacionados y toda la noche pues hay que tener gente ahí para O te dan el sabadazo clásico, ¿no? Cuando ya no puedes Ándale. recoger el automóvil, lo tienes que recoger hasta el lunes o al día hábil siguiente. siguiente. Y pues esa fue una recomendación, fíjate, de los propios tránsitos, de los propios personales de ahí. Perfecto. Y pues aunado a eso, Manuel, tenemos el tema que te quiero compartir, el procedimiento administrativo de ejecución que realizan las autoridades fiscales en nuestro estado, en los 3 niveles de gobierno, y que quise compartirte esta vez porque tuve recientemente 3 experiencias en ese sentido. Ya ves que nuestra calidad de abogado fiscalista, de promover juicios en defensa de los derechos de los contribuyentes y de los administrados que nos contratan, pues estos son sujetos muchas veces a este tipo de procedimientos, ¿no? Que te voy a explicar de qué se trata, y te voy a decir que tuve esas 3 experiencias que tuve. La primera buena, con un ejecutor de Hacienda Federal, de Servicios de Administración Tributaria, de aquí de Culiacán, y que cuando tú el término enfrentar no es el adecuado, interactúas con un servidor público que conoce el derecho, que sabe su trabajo y que lo respeta, pues se da trámite, ¿verdad? La autoridad juega su rol, nosotros como asesores. Empiezan a fluir las cosas muy bien. Así es, jugamos nuestro rol, porque son procedimientos ya previamente establecidos en las normas, y nadie tiene por qué salirse de ese guión, y entonces pues se respeta la seguridad jurídica de las personas. Y esa fue la experiencia con el jefe, con las autoridades del SAT de aquí. Pero también tuve una experiencia con el área de recaudación de gobierno del estado de Sinaloa, con un ejecutor que traía un mandamiento de requerimiento de pago y embargo ya viciado de su contenido y abusivo, diría yo, que solamente demuestra la falta de conocimiento de los que regulan esa parte de esa área de recaudación, y que luego pudimos sanear porque el ejecutor, dentro de lo que cabe, se portó bien. Y tuvimos una tercera experiencia con el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde ahí sí nos confrontamos con un ejecutor con una actitud abusiva, con una actitud de sacar ventaja de una situación para su provecho económico. Válgame y Dios. Que bueno, pues tuvimos que capotear ahí, pues no sin... Hay que denunciar a todos ese tipo de funcionarios, hay que denunciarlos. Así es, sí, y se hace lo correspondiente. Y entonces, para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan no sean sorprendidos por este tipo de actos, Manuel, pues yo les quiero platicar en qué consisten, cómo se deben de atender y cuáles son los límites que tienen estos servidores públicos denominados ejecutores. Sí. Cuando se presentan ante usted que tiene una actividad económica, que tiene un negocio, que tiene una empresa, que es un pequeño comerciante o gran comerciante, pues cómo debe de actuar y qué no debe de permitir que ocurra, y qué hacer también para evitar. ¿Con cuál quieres empezar, Fernando? ¿Con cuál experiencia quieres empezar? Bueno, mira, te platico primero. Ya tú me dices en qué momento entramos al corte. Pues si quieres vamos a corte y regresando del corte, pues ya nos platicas. Cuando se trata de autoridades fiscales, en la mayoría de los casos, esa pretensión es pues que tú, gobernado, tú, administrado, cumplas con el pago de una obligación, Y ante la negativa
y ante el hecho no voluntario de aquel sujeto obligado de cumplir con aquello, pues entonces la autoridad fiscal va a iniciar un procedimiento que es el administrativo de ejecución, que lleva implícito, incluso de ser necesario, la utilización de la violencia, de la fuerza, ¿verdad?, que es una posibilidad reservada para el Estado. ¿Hay autoridades, Fernando, especiales para ejecutar, para realizar este procedimiento? Sí, como te decía, la palabra ejecutar es muy fuerte. Y en este país, pues quienes pueden ordenar que se ejecute algo que va a consistir en la privación de un derecho de otra persona, de un gobernado, pues son los jueces, son los tribunales, ¿no? Hablando del Poder Judicial. Pero también en materia administrativa hay autoridades que tienen esa potestad y que se conocen la mayoría como organismos fiscales autónomos, porque la ley les concede ese poder tan grande que es el de afectar el patrimonio y los derechos de otros, insisto, hasta utilizando la fuerza. Sí. Esas autoridades, Manuel, por ejemplo, en materia federal, tenemos a 3. El Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene facultades para ejecutar. También los tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo tiene también el Infonavit. En materia local, a nivel gobierno de Estado, tenemos al área de recaudación, ¿verdad?, del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, que es la autoridad fiscal del Estado, y a nivel municipal pues tenemos la Tesorería Municipal, ¿no? Ellos, todos estos instituciones públicas que te mencioné, tienen la capacidad, la potestad que les concede las leyes de plantarse frente a una persona en su domicilio, o donde proceda conforme a las leyes, y decirle que usted tiene un crédito fiscal, es decir, una deuda para con nosotros, para con el Estado, y ante su incumplimiento de pago voluntario estoy aquí para requerirle el pago. Y en su caso, si no me demuestra que ya pagó o me paga en este acto, proceder a embargarle bienes suficientes para cobrar. En este desarrollo de procedimiento, Fernando, ¿hay bienes embargables o todo se puede embargar? No, hay bienes que los propios códigos fiscales señalan como bienes que son efectuados de un embargo. Por ejemplo, a manera de ejemplo, el Código Fiscal de la Federación efectúa del embargo el hecho cotidiano, los vestidos del deudor y de sus familiares, los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, siempre y cuando no sean de lujo, a juicio del ejecutor, los libros, los instrumentos, los útiles, el mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u oficio de que se trate, la maquinaria, los enseres de la negociación, esos que son necesarios para que la actividad ordinaria de la empresa continúe, sí, las armas, algunos vehículos, y otras que señalan los derechos de usufructo, etcétera. No hay algunos bienes que por su sensibilidad el propio legislador previó que no debían de ser sujetos de embargo. Lo que es obras artísticas, las colecciones científicas, joyas, medallas, todo eso no es embargable. Eso sí es embargable. Eso sí, ¿no? Es embargable, sí, okay. Sí. Dinero, alhajas, depósitos bancarios. Dinero, todo eso es embargable. Okay. ¿No? Es importante que los amigos que nos escuchan sepan que derivado del procedimiento administrativo de ejecución, cuando se va a hacer un embargo, ellos tienen el derecho a señalar los bienes que van a ser embargados, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hablamos de ya embargos definitivos, porque hay ciertos tipos de embargos que en un momento más te puedo comentar, pero ahorita me gustaría ubicarme en el embargo ya definitivo, ¿no? ¿Cuándo se da un embargo definitivo, Manuel? Igual para entender esto hay que entender un concepto que se llama crédito fiscal. Todo persona puede ser susceptible de ser deudor de las autoridades fiscales, ¿no? En virtud de que nació a la vida jurídica un crédito fiscal.
Un crédito fiscal, pues el Código Fiscal lo define de una manera que a veces no alcanzamos a entender, pero yo lo defino como una facultad reglada de la autoridad que consiste en concederle un plazo a los deudores del fisco para que cumplan con la obligación de pagar un importe que previamente fue determinado o reconocido por la autoridad fiscal. Entonces, un crédito fiscal es como una deuda, de punto. ¿Una deuda con quién? Con las autoridades fiscales. ¿Y por qué tengo una deuda? Porque la autoridad descubrió que yo cometí una infracción, o yo fui y le dije que les tenía una deuda y me dieran plazo, pero luego ya no cumplí, o porque alguna otra autoridad administrativa que no tiene facultades ejecutorias le turnó el cobro de una deuda, una multa, de un derecho, a las autoridades fiscales, porque estas son las que tienen la facultad de cobrar. Te explico esto. Sí. Alguien puede decir, oye, pues yo no tengo broncas con Hacienda que yo sepa, pero aquí están, me quieren cobrar un crédito, me embargaron una cuenta. Ah, bueno, es que no todo crédito fiscal tiene su origen en una deuda de naturaleza fiscal. Puede resultar que usted iba a Mazatlán a pasar unos días, iba en exceso de velocidad, lo agarró un federal de caminos y lo multó. Esa autoridad, Secretaría de Comunicación y Transportes, no tiene facultades ejecutorias, Manuel. Ellos no pueden llegar a tu domicilio y cobrarte y usar la fuerza si tú no le pagas o embargarte bienes. Así es. Entonces, como esa autoridad no tiene esa facultad, la turna y le da cuenta que le dice a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, oye, SAT, De informe inmediatamente. Ándale, no vino a pagarme solito, voluntariamente, entonces tú cóbrale, por favor, porque tú sí tienes la facultad de ejecutar. Y entonces el SAT lo ingresa a sus datos, su base de datos, le asigna un folio y lo convierte en un crédito fiscal. Y va y te va a cobrar. Ese cobro, Manuel, consiste, como te decía, que se apersonen a tu domicilio, toquen a tu puerta, y el ejecutor debe llevar un documento, un mandamiento escrito, que se llama requerimiento de pago y embargo, en su caso, y decirte, Manuel, usted tiene un crédito fiscal, ¿ya lo pagó? No, pues fíjese que no. Ah, entonces le solicito, tenga bien a pagarlo en este momento, sí, porque es obligación y además ya es un crédito exigible, porque la palabra crédito implica, en materia federal, hablando de los días que te voy a decir, es que desde el momento que te hacen saber que tienes un crédito fiscal, la autoridad te da un plazo de 30 días hábiles para que lo pagues. Ahí está el crédito. Te doy 30 días para que me lo pagues. Sí. En el momento que tú no cumples con el pago dentro del plazo y no interpones un medio de defensa ni garantizas el crédito, al día 31 ese crédito se vuelve ya un crédito fiscal exigible, es decir, susceptible de ser cobrado. Ya vemos a ver cómo me lo vas a pagar, ¿no? Ándale, administrativo de ejecución. No me pagaste solito, no viniste, ni garantizaste, ni te defendiste, pues ya consentiste el hecho de que me debes, y entonces voy y te cobro. Perfecto. Si tú no le pagas en el acto, entonces el ejecutor te dirá, bueno, pues por favor señáleme bienes para el embargo. Hay en el procedimiento administrativo de ejecución hay derechos del contribuyente deudor, ¿no? Claro. El primero de ellos es el derecho a señalar los bienes en el que se deberá trabar el embargo. El Código Fiscal exige que sean de fácil realización o venta, es decir, que rápidamente, si es dinero, si es líquido, pues ya, ¿no? Ya me pagaste lo que yo quería, dice el fisco, el dinero. Pero si no tienes dinero, pues vamos viendo los depósitos bancarios. Si no tienes, pues vamos viendo acciones, bonos, cupones. De alguna manera se tiene que cobrar. Ajá. Bienes muebles, así de cosas de fácil realización líquida a las más complejas. Pero el contribuyente tiene el derecho de señalarlos. Sí. Y aquí fue donde me encontré con la primera violación, Manuel, del gobierno del Estado. Resulta que estos gallos mandan a sus ejecutores con un requerimiento de pago y embargo, donde de manera ya preimpresa llevan lo que supuestamente el visitado, el contribuyente, el administrado, el ejecutado, va a manifestar al momento de la visita. Es decir, en algún momento del procedimiento administrativo de ejecución, la autoridad te tiene que decir,
señor contribuyente, usted tiene derecho a señalar los bienes que le voy a embargar. A lo que el contribuyente, en el ejercicio de ese derecho, manifiesta lo siguiente. Y bueno, eso no lo puede saber el ejecutor hasta que tú se lo expresas. Pues claro. Pues estos gallos ya llevan impreso lo que tú vas a decir. O sea, ya llevan un formato ahí. Son omnipotentes y ellos llevan impreso que el contribuyente manifiesta que se le embarguen sus cuentas bancarias, depósitos, ahorros, inversiones y bla, 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 bla. ¿Y ahí qué pasa, Fernando? De esa manera, ¿sí?, tu derecho a señalarlo, ¿no? Claro. ¿Y qué vas a señalar tú, Manuel? Pues aquello que te lastime menos, aquello que no paralice tu negocio, tu actividad, y mucho menos el sustento de tu familia, de tus trabajadores. Así es. Entonces, estos ejecutores, de manera arbitraria y abusiva, te hacen firmar a mucha gente que no se da cuenta y firman esos embargos sin saber que ya va embargado previamente sus cuentas bancarias. Así es, señalo ese cargo y y quedo como depositario porque mire, voy a interponer un juicio o algo. Pero ya iba impreso. ¿Y ahí qué procede, Fernando, contra estas personas, contra la autoridad? Pues mira, en materia administrativa, pues estaríamos hablando de un procedimiento administrativo de ejecución ilegal, ¿verdad? Pero ya es tiempo que empecemos a voltear a la área penal, Manuel. Por ahí hay un delito para servidores públicos que consiste en que cuando las autoridades de manera improcedente te pretenden cobrar cosas, ¿verdad?, derechos, contribuciones, honorarios, lo que sea, que son improcedentes. Algo que ahorita se me escapa el nombre de ese delito, pero que se comete mucho aquí en Sinaloa, tristemente, en el gobierno del Estado, con esas multas que tanto hemos denunciado, el impuesto sobre nómina, por ejemplo. Ahí encuadra perfectamente en ese delito. Ahí Lo que ocupamos son gente agraviada, o sea, gente que esté legitimada activamente para interponer esas denuncias, ¿no? Yo no puedo ir a poner una denuncia porque pues yo intento pagar mis cuotas, mis impuestos a tiempo y no doy pie a que me multen de manera improcedente. Pero si ocurriera el hecho, pues ya estaría yo legitimado, ¿no? Y ese es el paso que tenemos que empezar a dar, ¿no? ¿Y en qué paró todo esto de las autoridades del gobierno? En el gobierno del Estado, el ejecutor fue muy razonable. Cuando yo le expliqué, mira, oye, esto está mal, porque estás poniendo palabras ahí que dices que yo dije, eso no es cierto. El contribuyente jamás ha dicho eso. Sí, pues tiene usted razón, pero así nos lo dan los jefes, y luego si yo hago algo, y tiene razón, si yo le tacho aquí, porque usted me está pidiendo, yo le dije, táchame eso. No, pues luego me van a decir ya que si cuánto me dieron para hacer eso. Entonces, mira, ponle ahí que manifiesto que firmo bajo protesta, toda vez que se puso de manera impresa, manifestaciones que yo no hice, y categóricamente niego haber ofrecido como garantía las cuentas bancarias, bla, bla. Pero, además de que ya te había ofrecido una garantía, ¿no? Pero tienes que firmar de todos modos. Sí, firmas y te manifiestas. Lo importante es manifestarse. Y en este caso ratificamos la garantía que previamente ya se había ofrecido desde hacía más de un mes. Entonces, ni siquiera debieran de haber ejecutado, ¿no? Porque ese contribuyente ya había dado, ya había ofrecido una garantía. Y entonces, precisamente se hizo para evitar un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, pues accedió a transcribir, a anotar ese dictado que le hicimos y la promesa de que él iba a cuidar que no, de manera abusiva, no le fueran a bloquear cuentas al contribuyente, porque a veces sucede, que aun cuando ya garantizas, van y te bloquean. Entonces, eso pasó, Manuel, con el caso del gobierno del Estado, pero acá con el IMSS, pues fue un ejecutor que de entrada, insisto, cuando un contribuyente le notifican un crédito fiscal y decide defenderse, pues la ley también le exige que dentro de esos 30 días hábiles que tiene para defenderse, también ofrezca una garantía del interés fiscal a la autoridad. Eso para que quede a salvo el derecho de la autoridad. ¿A qué me refiero? Que si el juicio va a durar 2 o 3 años, pues y la autoridad lo gana,
pues resulta que para cuando pasa todo ese tiempo el contribuyente ya vendió todo lo que tenía, y entonces la autoridad se queda con una sentencia favorable, pero nada que cobrar. Así es. Porque no hay, porque está insolvente el contribuyente o el patrón. Entonces, bueno, el derecho exige, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues que el contribuyente ofrezca una garantía para que quede a salvo ese derecho de la autoridad, y al mismo tiempo, para que por favor autoridad no me molestes en tanto se resuelve el juicio, ¿ya? Para evitar un daño irreparable al contribuyente, como lo podía hacer el embargo de una cuenta bancaria. Pues yo te señalo otros bienes y me quedo como detener las cuentas bancarias ahí momentáneamente. Así que hace mucho daño y lastima tremendamente a los empresarios. Entonces, cuando ya tú cumples con todo eso, cuando tú ya ofreciste una garantía, incluso ya interpusiste una demanda y se la hace saber a la autoridad fiscal se debe de abstener de ordenar un procedimiento administrativo de ejecución. Pues, ¿qué vienes a ejecutar si el crédito está en litigio? Espera que resuelvan los tribunales. ¿Y qué vienes a pedir? Que no procedería a un embargo definitivo. Aquí pues se conoce como un embargo precautorio. Pues si yo ya te ofrecí garantía, en todo caso califícame la garantía, dime si es suficiente o no, y déjame en paz, déjame seguir trabajando. Bueno, pues estas autoridades no les importa eso que establece el código, y va este ejecutor y empieza a trabajar un embargo, y empiezan con sus hojas preimpresas señalando cuentas bancarias, y además pues resulta que quería un crédito algo fuerte de unos 2 millones de pesos, y ya quería decir, y tenía al contribuyente ahí contra la cuerda exigiéndole en el acto 80,000 pesos de gastos de ejecución. Entonces pues ya cuando acudimos, Roger, le digo, pues mira, la verdad nos gustaría mucho ayudarte, sabemos de tu pretensión, pero eso es ilegal, porque aquí está, mira, de hecho ya te la dimos desde la vez pasada, porque era una segunda visita. Sí. Te dimos copia de la garantía ofrecida y te dimos copia del acuse de recepción de la demanda ante el tribunal, y esas dos cosas son suficientes para que tú abandones el procedimiento, te regreses a tu oficina, y en todo caso que la oficina correspondiente pues nos califique la garantía. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado, a las amigas y amigos que nos escuchan, Manuel, porque mucha gente accede a las pretensiones de estas personas, ¿no? Que muchas de las veces pues son ilegales, son deshonestas, y se vuelven pues recurrentes, porque ya si accediste al chantaje, si accediste a dar un soborno, pues ya no te van a dejar en paz. Júralo que te van a estar visitando recurrentemente, y pues de eso no se trata. ¿Para qué tenemos leyes? Para que se respeten. Si quebrantamos una, hay que pagar y hay que asumir la consecuencia, pero también las autoridades, al momento de hacer valer y al pretender sancionar, pues también tienen sus límites y deben de hacerlo en estricto apego al derecho, sin abusar de su posición.